Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Naim Qassem habló por primera vez desde el inicio de la tregua con Israel. El líder de Hezbollah calificó el acuerdo de alto el fuego como una gran victoria, pero advirtió que el grupo está preparado para la guerra. Todo lo anterior mientras Israel anunciaba un nuevo ataque contra Hezbollah en el sur del Líbano. En Siria, grupos insurgentes irrumpieron en Alepo, patrullando tanques de guerra en la provincia de la segunda ciudad del país por primera vez en 8 años. Las fuerzas del presidente Bashar al-Assad dijeron que están repeliendo la ofensiva y que han provocado grandes pérdidas a los grupos militantes. Centenares de personas salieron a las calles de las zonas más afectadas por la Dana en Valencia para protestar por la gestión de las autoridades a un mes del desastre natural que dejó más de 200 muertos. La Agencia de Meteorología Española publicó su informe preliminar en el que habla de acumulados de agua históricos. Vamos a empezar en Medio Oriente, donde avanza el tercer día de la tregua entre Israel y Hezbollah. El secretario general de este grupo chiita, Naim Qassem, declaró este viernes en su primer discurso televisado desde el anuncio del cese del fuego que la milicia obtuvo una gran victoria sobre el ejército israelí. Además, afirmó que mantendrán una coordinación de alto nivel con el ejército regular libanés para la implementación del acuerdo, dado que, si no se cumple, el grupo dice estar preparado para la guerra. Escuchemos. Oficial y claramente estamos ante una gran victoria que supera la victoria de julio de 2006. Este acuerdo es un programa de medidas ejecutivas relacionadas con la implementación de la resolución 1701. La coordinación entre la resistencia y el ejército libanés será de alto nivel para implementar los compromisos del acuerdo. Nadie apuesta por problemas o desacuerdos. Por su parte, Israel confirmó este viernes que continuó bombardeando posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y la televisión nacional libanesa advirtió de la presencia de 4 tanques israelíes en una localidad fronteriza. Desde los altos mandos militares mantienen la amenaza de la guerra total si la milicia no cumple con sus exigencias para la tregua. Nuestro papel ahora es permitir y hacer cumplir el alto el fuego. Lo haremos cumplir agresivamente y bajo las condiciones que establezcamos, eso es lo que implementaremos. Por lo tanto, no tenemos la intención de permitir que Hezbollah regrese a estas áreas. Planeamos que toda esta área sea despejada de las capacidades de Hezbollah y ciertamente de sus armas. Precisamente en Líbano, el presidente del Parlamento fijó para el 9 de enero la sesión destinada a elegir al nuevo jefe de Estado del país, un puesto vacante desde octubre de 2022 y al que podría aspirar el general Joseph Aoun. Maxime Plouviné nos da más detalles en el siguiente informe. Es responsable de mantener la paz frágil en el sur del Líbano. El general Joseph Aoun es el jefe del ejército libanés y tiene la difícil misión de implementar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, con el despliegue de miles de tropas en el sur del país. Pero, ¿quién es el general Aoun? De 60 años, inició su mandato en 2017. Se convirtió en un héroe tras liderar el ejército en la operación Jrut Dawn, una ofensiva para reparar el Estado Islámico del norte del Líbano. Aoun tenía previsto retirarse el pasado enero, pero su mandato se ha prorrogado 2 veces. Tiene la reputación de un hombre moderado que intenta limitar el uso de la fuerza. Miren las manifestaciones en todo el mundo. En Hong Kong dispararon munición real, en Ucrania, en Irak, en Bolivia, en Irán e incluso ayer en París hubo violencia. Por no usar la violencia aquí se ganaron el respeto del mundo entero. El ejército libanés, de aproximadamente 80.000 hombres, es una rara fuente de unidad en un país desgarrado por divisiones sectarias, pese a ser armado y entrenado ampliamente por Estados Unidos y otros países como Qatar. El ejército libanés no tenía el monopolio de la fuerza en el sur, por la presencia de Hezbollah y de las armas del llamado Eje de la Resistencia, apoyado por Irán. Para Aoun, mantener la paz en el sur es ahora una prueba de fuego que podría posiblemente llevarlo de nuevo en ser propuesto como candidato presidencial el próximo 9 de enero. En la vecina Siria, los grupos insurgentes continúan su asedio a territorios controlados por el gobierno y entraron ya a Alepo, la segunda ciudad más grande del país, donde se vieron tanques patrullando por la provincia.
Esta es la primera vez desde 2016 que la urbe es atacada por grupos yihadistas, entre otras facciones, después de una intensa campaña militar para expulsarlos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que los rebeldes hicieron estallar 2 coches bomba y que los civiles huyeron de las zonas de los enfrentamientos que ya han dejado al menos 250 personas muertas, mientras el ejército regular sirio sostiene que continúa repeliendo la ofensiva. Nos vimos obligados a huir de nuestra ciudad debido a los repetidos bombardeos con aviones, misiles de vacío, barriles y todo tipo de armas que Bashar al-Assad y su ejército utilizaron para bombardear mi pueblo, lo que provocó una destrucción que nos obligó a huir a los campamentos. Sufrimos mucho en los campamentos, quejándonos mucho a Dios, pero cuando regresé ayer y hoy al pueblo y lo encontré liberado, fue una alegría indescriptible para mí y para toda la gente del pueblo. En noticias de la guerra en Ucrania, este viernes el ministro de Defensa ruso llegó a Corea del Norte en una visita oficial donde anunció reuniones con altos responsables político-militares, mostrando la buena sintonía entre ambos países. En paralelo, los residentes de Kiev continúan lidiando con la falta de energía luego de un ataque ruso el jueves contra la infraestructura energética, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky reemplazó a su comandante de las fuerzas terrestres del ejército por segunda vez en el año. Junto con el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, hemos decidido hoy que es necesario sustituir al comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El general Mikhailo Drapati ha sido nombrado como nuevo comandante. Además, el coronel Oleh Apostol ha sido nombrado como nuevo comandante en jefe adjunto, ya que anteriormente dirigía la 95 Brigada Aerotransportada. Por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron en la capital de Georgia en contra de la decisión del gobierno de suspender hasta 2028 las conversaciones sobre la adhesión a la Unión Europea. Los manifestantes se volvieron a movilizar frente al edificio del Parlamento con banderas del país y del bloque comunitario. Hasta allí llegó la policía antidisturbios que utilizó cañones de agua y gases para dispersarlos. La presidenta georgiana expresó su apoyo a este movimiento de resistencia. Pasamos a España, donde centenares de personas se manifestaron en una treintena de las localidades más afectadas por la Dana en Valencia a un mes del desastre natural que causó más de 200 muertos. Allí exigieron la dimisión del presidente autonómico Carlos Mazón, a quien acusaron de no haber dado las instrucciones de alerta a los habitantes. En un acto simbólico, los ciudadanos hicieron sonar las alarmas que, según dijeron, llegaron demasiado tarde el día de la tragedia. Creemos que la gestión y la previsión de lo que ocurrió el día 29 de octubre pues no ha sido la más adecuada ni la más eficiente. Y pensamos que alguien debe asumir esta responsabilidad. Un gobierno que además en una primera etapa tuvo negacionistas del cambio climático, algo que es evidente que esto está ocurriendo, y pensamos que la responsabilidad debe ser asumida y se debe solucionar lo más rápido posible, porque se está haciendo muy largo todo esto. Hablamos de las relaciones entre Francia y África. Mientras Chad rompió los acuerdos de cooperación militar con París, el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye concedió una entrevista a medios franceses en la que dijo que Francia debía retirar su presencia militar en el país. Faye también reveló que el presidente Emmanuel Macron le había escrito para reconocer por primera vez que Francia había cometido una masacre hace 80 años contra soldados de infantería senegaleses. Se los contamos en el siguiente informe. Cuando fue elegido presidente en marzo, Bassirou Diomaye Faye prometió restaurar la soberanía de Senegal. Como parte de este plan, Faye declaró el jueves que Francia tendrá que cerrar sus bases militares en Senegal. Como franceses, ¿se imaginan vernos en su país con tanques o vehículos militares con soldados senegaleses con uniformes senegaleses? Así ha sido la historia. Francia ha esclavizado, colonizado y permanecido. El anuncio se produce pocos días después de que el enviado especial para África, Jean-Marie Bockel, presentara un informe sobre la reconfiguración de la presencia militar francesa en el continente. Francia tenía previsto reducir su presencia militar en África, pero no eliminarla, manteniendo soldados en Senegal, Costa de Marfil, Gabón y Chad.
No obstante, Faye afirmó que no pretende romper todos los lazos con Francia y dio la bienvenida a la propuesta de Macron sobre el reconocimiento de la matanza de fusileros senegaleses por soldados franceses, ocurrida hace 8 décadas. Hoy he recibido una carta del presidente Macron en la que reconoce que efectivamente fue una masacre. Este paso de reconocer la masacre debería abrir la puerta a una perfecta colaboración para revelar toda la verdad. Una colaboración perfecta por la manifestación de toda la verdad. En 1944, los fusileros senegaleses que habían luchado para liberar a Francia en la Segunda Guerra Mundial se amotinaron por las malas condiciones y falta de pago. Los soldados franceses abrieron fuego matando a decenas de ellos. El domingo está prevista una ceremonia conmemorativa en Senegal. Macron se ha disculpado por no poder asistir debido a un conflicto de agenda. Falta una semana para la muy esperada reapertura al público de la Catedral Notre Dame en París. El presidente Emmanuel Macron hizo su última visita al edificio este viernes y resaltó la proeza que constituye esta obra de reconstrucción. Además, felicitó a los trabajadores que permitieron renovar el edificio tras el incendio que sufrió hace 5 años. Gabriel Colchen tiene los detalles. Notre Dame recupera su esplendor tras el devastador incendio que sufrió en 2019. Este viernes, el presidente francés Emmanuel Macron visitó la catedral ahora renovada. El jefe de Estado se felicitó de haber superado el reto de poder reabrirla en 5 años. También agradeció a los 2.000 trabajadores que participaron en reconstruir la catedral. Creo, y quiero creerlo, que la conmoción de la reapertura será tan grande como la del incendio, pero será un golpe de esperanza. Ustedes fueron los alquimistas de la obra y transformaron el carbón en arte, si se me permite decirlo. El incendio de Notre Dame era una herida nacional y ustedes fueron su remedio, por voluntad, por trabajo, por compromiso. Par la volonté, par le travail, par l'engagement. La obra costó unos 700 millones de euros, procedentes únicamente de donaciones, tras un incendio que conmovió al mundo. Reunió a los mejores artesanos y trabajadores para actuar con la precisión y la técnica requeridas. Entre las partes más afectadas por las llamas, el tejado, el espectacular armazón de madera y la flecha que se había derrumbado del edificio gótico. Mi mayor inversión está en los campanarios, donde llevo casi un año restaurando el campanario norte. El campanario es la parte del armazón de las torres que sostiene las campanas. Restauramos una gran sección que había empezado a quemarse en la parte superior y ha sido un trabajo fabuloso. La reapertura al público está prevista para el 7 de diciembre en un espectáculo que el Eliseo prometió será espléndido y deslumbrante. Emmanuel Macron, quien conoce dificultades políticas tanto internas como en la escena internacional, le apuesta particularmente a este evento e invitó a numerosos jefes de Estado. En un acto simbólico en Bruselas, el ex primer ministro de Portugal, António Costa, recibió el traspaso de la presidencia del Consejo Europeo de manos del actual jefe de esta institución, Charles Michel. Costa, quien iniciará su mandato oficialmente el 1 de diciembre, se hizo famoso por construir puentes entre las diferentes facciones políticas de su país y ahora tiene la misma tarea frente a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, fragmentada con una extrema derecha en ascenso. Como presidente del Consejo Europeo, mi misión diaria será construir esta unidad y valorar nuestra diversidad natural. Tras 33 meses y 1010 días de guerra de agresión de Rusia en Ucrania, todos anhelamos la paz, especialmente el atribulado y heroico pueblo ucraniano. Pero la paz no puede significar la paz de un cementerio. La paz no puede significar capitulación. La paz no debe recompensar al agresor. La paz en Ucrania debe ser justa, debe ser duradera, debe basarse en el derecho internacional. Y cerramos con una simbólica imagen desde Capadocia, en Turquía, donde un grupo de activistas pro-palestinos afiliados con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan volaron un globo aerostático adornado con el tradicional pañuelo palestino en el popular destino turístico, coincidiendo con la Jornada Internacional en solidaridad con el pueblo ahora asediado por la guerra. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.